Voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16. 16, del 13 al 20. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos, nos disponemos a hablar de un tema que es interesante y necesario predicar. Y pienso que muy necesario. El tema es la nueva reforma. Desde un principio, hermanos, que fundamos esta iglesia, guardemos silencio, por favor, caballero. Desde un principio que fundamos esta iglesia, hermanos, dijimos que iba a ser una iglesia bíblica, una iglesia tratando de estar más apegados a lo que es la verdad de Dios, ¿verdad? La palabra. Y nos hemos dado cuenta, hermanos, de que la iglesia de Dios está muy mal en cuanto a sus doctrinas, en cuanto a su práctica. Y es necesario que nuevamente se hable desde los púlpitos de lo que es estos temas. Porque normalmente hoy en las iglesias se está hablando solo de la familia, solo de otros temas. O sea, nada más como que por complacer a las multitudes, porque la gente tiene problemas, claro que sí. Y la palabra tiene la respuesta a sus problemas prácticos. Pero se ha centrado tanto la predicación en cuestiones de familia, de dinero, de qué sé yo, de trabajo, de otras cosas, que se nos olvida en las iglesias, hermanos, hablar sobre temas doctrinales tan necesarios. Entonces, ¿qué hace el diablo? Que el diablo va ganando terreno, porque las sectas están hablando de doctrina y nosotros solo estamos hablando de otras cosas. Entonces, en nuestra iglesia, desde un principio, hemos traído un orden de cómo hemos venido predicando los temas. Primero hablamos de lo más principal, cómo atraer la presencia de Dios. Estamos hablando sobre la transparencia, sobre la administración del dinero dentro de la iglesia. Ahora comenzamos, hermanos, una serie de mensajes que esperamos en Dios, que Dios los utilice, ¿verdad?, para despertar la conciencia de muchos cristianos que están dormidos hacia una nueva reforma. ¿Qué significa? Despertar del letargo espiritual que las iglesias están. Porque le voy a poner un ejemplo. Esta mañana estaba viendo ahí en la televisión a un sacerdote católico, ya muy ancianito. Y antes yo escuchaba algunos programas porque es muy inteligente él. Habla sobre ciencia, sobre Biblia, y cuando uno lo escucha se apantalla, sabe mucho, sí. Pero el problema es de que cuando ya se meten a decir ciertas cosas que no son verdad, y yo le aseguro que muchos cristianos viendo esos programas por televisión, quizás han de decir, es cierto, ¿verdad?, lo que dice el Señor. El tema que estaba predicando hoy por la mañana es ¿por qué soy católico? ¿Por qué soy católico? Por razones para ser católico. Y estaba mencionando algunas cosas científicas sobre por ejemplo, sobre la existencia de Dios. Y hablaba de que Dios existe y que eso está comprobado científicamente. Sí, pero ese no es un argumento para decir por qué soy católico. En todo caso, ¿por qué existe Dios, verdad? Pero eso no tiene nada que ver con ser católico, o como él dice, los protestantes. Y se puso a atacar a los protestantes, ¿no?, de una manera, cosa seria, ¿no? Y dijo, bien dicen por ahí, dijo, que católico ignorante, futuro protestante, ¿verdad? O sea, que él estaba tirando a su misma iglesia y prácticamente diciéndoles, el sacerdote a su pueblo, miren, estudien, no sean ignorantes, porque si no van a terminar siendo protestantes. Y yo le digo algo, guardemos silencio, por favor, caballero, guardemos silencio porque estamos en la predicación de la palabra, por favor, sí. Entonces, hermano, él estaba diciendo eso y yo lo tomo así, mire. Claro, si el católico es ignorante, claro, ¿verdad? Mire, no solamente se puede convertir en protestante, se puede convertir en cualquier cosa. Hasta ateo puede terminar siendo porque es ignorante, ¿ya? ¿Cuál es la clave entonces? Que la gente conozca la palabra. Y mire, me gusta lo que dijo, ¿sabe por qué? Porque quiere decir, hermano, de que si se hacen protestantes, ahí van a dejar de ser ignorantes, porque van a conocer la Biblia. Si son católicos ignorantes, porque no les enseñan la Biblia. Los que tienen la culpa no son la gente del pueblo, son los ministros que tienen. Y eso en toda iglesia.
Si un pueblo, si una iglesia es ignorante, es porque su pastor no les enseña nada. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a leer el pasaje, Mateo 16:13. Debido a esa prédica de ese sacerdote, y debido a lo que Dios ha puesto en mi corazón en los últimos días, es que vamos a hablar de estos temas. Y oiga bien, hermano, y eso va a quedar grabado ahí. No queremos iniciar una reforma contra la Iglesia Católica, sino que también contra la Iglesia Evangélica y contra todos, hermano. ¿Me entienden? Esta va a ser una guerra de la palabra de Dios contra todas las sectas, y las vamos a ir desengañando una por una y sacando sus falsas doctrinas, incluso las iglesias evangélicas, no importando el nombre de la iglesia. Fíjense bien. Así que esto no va dirigido contra nadie en particular, sino que contra todos en general, incluyéndonos nosotros. ¿Me entiendes? Así que vamos a leer Mateo 16:13 en adelante. Viniendo Jesús a la región, guardemos silencio, por favor, si no se nos va a salir, por favor, sí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Cristo. Oremos. Señor, gracias te damos por tu santa palabra. Ilumina nuestra mente y corazón, y que todo lo que se hable aquí sea para obra y gloria de tu santo y gran nombre. Señor, protégenos con la sangre de Cristo, ya que sabemos que cuando uno inicia una reforma, siempre vendrán ataques, Señor, de aquellos que sientan que les están tocando su trono. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El sacerdote que estaba hablando por televisión hoy en la mañana estaba diciendo de que quién era la roca, y le hacía burla a un protestante, dice, que le habló a él. Y el protestante le dijo: mire, que lo que dice ahí en el versículo 18 de Mateo 16, si quieren leámoslo. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí dice que el protestante le dijo a este anciano sacerdote: mire, que ahí Jesús le estaba diciendo a Pedro: tú eres Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca. Y Jesús se estaba señalando a él mismo y que él era la roca. Así le dijo el protestante, y está bien. Y dice el católico que qué ignorancia más grande del protestante, porque en Jesús hablaba en arameo, no en griego. Y en arameo la palabra roca y la palabra piedra, o las dos palabras que Jesús usó ahí cuando le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca, ambas palabras, Pedro y roca, son la misma palabra en arameo, y la palabra es Cefas. ¿Ya? Ese es el nombre de Pedro en arameo. Si usted lo mira en la Biblia, el apóstol Pablo dice: hay algunos dentro de la iglesia que hacen su grupito, dijo, y unos dicen: yo soy de Pablo. Si volvemos a hablar, nos salimos, por favor, porque necesito respeto a la palabra de Dios, no a mí, a la palabra. Entonces dice que hacían su grupito y decían: yo soy de Pablo, los seguidores de Pablo, y yo soy de Apolos, y otros decían: yo soy de Cefas. Cuando ustedes lean eso, Cefas es Pedro, pero en arameo. Entonces vienen los católicos y dicen: mire, como aquí la misma palabra Pedro y la misma palabra roca en arameo es la misma, entonces quiere decir que Jesús a Pedro le estaba diciendo: tú eres la roca, ¿ya? Sobre esta roca, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Entonces dicen ellos: ya ven, Pedro es la roca sobre la que Cristo fundó su iglesia, la única iglesia verdadera, que es la iglesia católica, y Pedro es el fundamento, Pedro es el primer papa. ¿Será cierto eso, hermano? No es cierto, y aquí les voy a demostrar por qué. Así que si trajo papel y lápiz, hermano, mire, puso a apuntar ahí la cita bíblica, porque aquí no queremos evangélicos ignorantes, porque van a terminar siendo católicos.
¿verdad? ¿Me entiendes? Ya, va a ser al revés la cosa, ¿verdad? No, tenemos que conocer palabras. Dice Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El título Hijo del Hombre es un título que habla de la naturaleza humana de Jesús, porque es hijo de la naturaleza humana, puesto que viene de una mujer humana, que es María. Pero también es un título divino, porque en Daniel 7:13 dice el profeta Daniel: veía yo en las visiones de la noche, y he aquí uno como hijo del hombre, dice, como hijo del hombre, que fue acercado delante del Padre, dice, y le fueron dados gobierno, dominio. Ya es cuando Cristo sube al cielo después de su resurrección, se despide de sus discípulos y en una nube es llevado al cielo y se sienta a la diestra del Padre. Eso fue lo que Daniel vio. ¿A quién vio Daniel? A uno semejante hijo de hombre. Ahí está, hijo del hombre. Y dice que a él se le dio todo el dominio, porque al que se le ha dado todo el dominio es Cristo. Entonces cuando Jesús le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, está diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Eso les estaba preguntando. Entonces vienen ellos y le dicen, versículo 14, ellos dijeron: unos, Juan el Bautista. Pero es que a Juan el Bautista ya lo habían matado, le volaron la cabeza. Entonces la gente con esa mentalidad, ¿cómo se dice?, mística, con esa mentalidad de fantasmas y todo eso, es que Juan el Bautista que volvió a la vida, o es un fantasma de Juan y que nos viene a atormentar. Como Juan les decía todos sus pecados en la cara, todo el mundo le tenía miedo a Juan. Mire, Juan no usaba espadas, hermano. No tenía armados a sus discípulos para ir a iniciar una revolución. De hecho, cuando le dijeron: ¿eres tú el Mesías que nos viene a liberar de los romanos? Yo no soy el Mesías. Yo simplemente soy una voz. Ni siquiera dijo: mírenme, aquí estoy, miren qué bonito me miro. No. Él, cuando dijo: soy solo una voz, les estaba diciendo a la gente: no me vean a mí, escuchen lo que les estoy diciendo. Y lo mismo les digo yo: no me miren a mí, escuchen lo que estoy diciendo. Y no miren a ningún pastor, escuchen lo que habla. Juan el Bautista fue sabio en ese sentido, porque en el único que debemos poner la mirada es en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo llegó al bautismo de Juan, en Juan 1:29, dice que Juan el Bautista le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya había dicho: yo no soy, Él es. Nosotros los predicadores tenemos que decir: Jesús, Jesús, Él es al que hay que ver, Él es al que hay que mirar. Pero ¿qué le decimos a la gente? Ay, miren cómo Dios me ha prosperado. Soy un gran pastor porque miren mi carro último modelo, miren mi casa. Antes yo no era nada, pero gracias a Dios, miren qué grande soy ahora. Y siempre llevan como que la mirada hacia ellos, porque la gente cuando les mira sus carros o cuando les pasan sus cosas, la gente cree que son grandes hombres. No, hermano, a un hombre no lo engrandece lo que tiene, a un hombre lo engrandece su humildad. Fíjense bien. Y Jesucristo mismo dijo: no se ha levantado de vientre de mujer otro mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista, dijo. Claro, después de él, por supuesto. ¿Y por qué Jesús lo exaltó tanto? Si Juan mismo dijo: no, yo no soy. Dijo: es necesario que Jesucristo crezca, que la figura de Él, que la persona de Él crezca ante las personas, pero que yo me vaya para abajo, que yo mengue. Es necesario que yo me haga cada vez más pequeño para que la gente me deje de ver a mí y miren a Jesús. Hoy estamos al revés. Hoy los predicadores queremos que la gente nos mire a nosotros. Y las campañas no son para ganar almas, son para pantallar. Me contaban ayer que el pastor Sergio Solórzano, que era el pastor de la Elite Central, en el tiempo que era él, gran pastor, gran predicador y todo eso, que hacía campañas y ponía a sus pastores un requisito. Cuando ellos hacían alguna campaña o algo, él les decía: miren, ¿a dónde la van a hacer? En una casa, en un lugar, la Elite de cada pueblo, de cada lugar, ¿verdad? Hacía la campaña y él les decía: ¿y cuánta gente calcula que va a llegar? Calculamos que tenemos unas 200 personas. Yo creo que va a estar, ayúdenle a salir, hermano. Yo creo que no nos vamos a concentrar. ¿Y qué hizo Cristóbal después de poner un pie en América?
busque el otro porque no está ahí. Bueno, entonces, hermanos, miren que cómo se distrae, que hasta uno está bien concentrado en lo que está diciendo y se le va a ver de ciertas cosas. Pero les decía, hermanos, de que decía el hermano Sergio, ¿y cuántos van a estar? ¿Cuánta gente han invitado? Van a estar quizás unas 200 personas. ¿Qué? ¿200? No, hombre, le digo, yo por 200 gatos no voy. No, hombre, tener 1000 es lo mínimo, si no yo no predico. O sea, de que son tan grandes ellos que ellos no pueden predicar ante 200 ni ante 500, porque muy poca gente. ¿Y qué van a decir de ellos? Miren el gran pastor predicándole a 200 después de que ha predicado en un estadio lleno. Eso les interesaba. Y así hay muchos que miran los números, ¿ya? ¿Y de qué me sirve tener un montón de gente a mí encerrada en un lugar y todos muertos en sus delitos y pecados? Entonces no es iglesia, es un gran cementerio. Montón de muertos, ¿verdad? A mí me interesa tener gente que estén muertos pero que resuciten a la vida eterna, que reciban al Señor, que se está haciendo algo. Pero ¿de qué sirve que la gente llegue a las iglesias y no acepten al Señor? Y que solo estén llenando de doctrinas de hombres, o que lleguen y solo por cumplir un requisito, o para aplacar la voz de su conciencia que le dice: has pecado, has cometido 5 pecados, te tocan 5 cultos a la semana para que la balanza se incline. Es que no son tomates lo que está vendiendo, ¿me entiendes? Hay gente que cree que así es, ¿verdad? Vine tantos cultos y como había cometido tantos pecados, ya la balanza se inclinó. Es que aquí no, usted no va a ganar la gracia de Dios viniendo a la iglesia, ni tampoco de cuántas oraciones hizo. No, un corazón sincero, un arrepentimiento sincero, eso es lo que Dios pide. Entonces Juan el Bautista, Dios lo catalogó como grande porque él se había hecho pequeño. Y acá dice que unos decían Elías, quizás, otros decían Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo es la palabra griega que corresponde a la palabra hebrea Mesías. ¿Entienden bien? La palabra Mesías, bienvenido hermano, pase adelante. La palabra Mesías significa ungido. El pueblo de Israel esperaban, hermano, es que es muy débil esto. Es como tenemos de 2 tipos de silla. Yo creí que había una más débil que la otra. Pues entonces, hermano, cuando dijo el Cristo, la palabra Cristo entonces era un ungido. ¿Y quiénes eran los ungidos? Antes se les ungía con aceite a los profetas, sacerdotes y reyes. Y Jesucristo tenía las 3 cosas: era profeta, sacerdote y rey. Se le llaman las 3 dignidades de Cristo. Entonces, hermano, Jesús tenía toda la evidencia de ser el Cristo, de ser el Mesías. Estamos en Mateo 16, hermano. Mateo 16, versículo 13 en adelante. Ahorita estamos en el versículo 16. Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, cada vez que alguien confiesa con su boca que Jesús es el Señor, o sea, el Cristo, el Dios omnipotente, porque ahí dijo el Cristo, el Hijo de Dios. Decir que Jesús es el Hijo de Dios es decir que Jesús es Dios, porque un hijo tiene la misma naturaleza de un papá, ¿sí o no? Por ejemplo, nosotros somos seres humanos y nuestros hijos son extraterrestres, no, ¿verdad? Son naturaleza humana. Si usted tiene uñas, cabello, piel, huesos, algunos como solo huesos, otros no, ¿verdad? Pero si usted tiene todo eso que usted tiene, su hijo lo va a tener, ¿sí o no? Si Jesús es el Hijo de Dios es porque comparten la misma esencia. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Supongamos, voy a poner una ilustración, un ejemplo. Si Dios fuera agua y tuviera un hijo, ¿de qué naturaleza sería el hijo? De agua. O sea, si el papá es de H2O, o sea, de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, el hijo va a nacer de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Va a tener exactamente la misma naturaleza que el papá. Vea lo que dice Juan 5:18. Pero sin perder ese pasaje porque ya vamos a volver. Juan 5:18. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 18.
Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermano? Mire lo que dice. Apunte los versículos. Este estudio es bien importante. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era ¿quién? Su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Decir, Dios es mi propio Padre, es hacerse igual a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos hijos de Dios, hermano? Amén. Entonces Dios es nuestro Padre, amén. Pero somos de la misma naturaleza de Dios nosotros. Porque nosotros somos hijos de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. No me confundo. Una cosa es ser un hijo de Dios y otra cosa es ser el propio Hijo de Dios. Fíjense que la palabra propio significa directamente que salió de Él. Si no, vea lo que dice Romanos 8:32. Juan, Hechos, Romanos. 2 libros más adelante, estamos en Juan, Hechos, Romanos. Romanos 8:32. Romanos 8:32. ¿Lo tenemos, hermanos? El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿a su qué dice? Propio. ¿Se acuerdan que esa palabra la acabamos de ver allá? En Juan 5:18. Decía que Dios era su propio Padre. Aquí dice que Dios no escatimó a su propio Hijo. Ahí no está hablando de que si nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Está hablando del propio Hijo de Dios, Jesús. Entonces el único que comparte la misma naturaleza divina con el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola esencia, pero son tres personas diferentes. ¿De acuerdo? Volvamos a Mateo entonces, Mateo 16. Me imagino que no lo perdieron. No les digan, no lo vayan a perder. Mateo 16. Entonces, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa confesión es la que hacemos cuando aceptamos a Cristo a nosotros. Señor Jesús, yo te recibo como mi qué, como mi único y suficiente Salvador personal. ¿Qué estamos diciendo, hermano? Que Él es el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, el único. Entonces, Pedro dijo bien. Ahora ve el versículo 17. Entonces le respondió Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juanes. No Juan es el cantante, sino que así dice en griego. Sería mejor traducido Juan y no Jonás, del griego. Pero allí dice hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, que le reveló que el Cristo era Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Supongamos que Mateo se escribió en griego, entonces ahí diría la palabra Petros, en griego. Ustedes miran ahí en su Biblia que hay un numerito o una letrita en la parte de la palabra Pedro. ¿Lo ven? Arribita de la palabra Pedro. Y si no, hay unas Biblias que al final tienen esas referencias, pero la mayoría tienen ahí un numerito. Ahí es un número 1. Busque ese número 1 en la parte de abajo de su Biblia y va a hallar que dice gr.petros. ¿Lo ven? En la parte de abajo, en el margen inferior de la Biblia, ahí dice gr.petros. ¿Qué quiere decir? Que la palabra Pedro en griego es Petros. Y para los griegos, Petros era una piedra pequeña, era cualquier piedra. Una piedra, puede ser algo grande también, no hay problema, pero era una piedra. Pero luego dice, y sobre esta roca, dice, ¿ya? ¿Lo ven ahí? En el versículo 18, y sobre esta roca. Ahí la palabra roca tiene otro numerito. ¿Lo ven? Puede ser por dos cosas, o su Biblia no la tiene, o que nos estamos quedando chocolines. ¿Verdad? Porque es bien chiquitito. Pero miren la parte de abajo, dice gr.petra, que está diciendo que esa es otra palabra, no es la misma palabra Petro. ¿Y qué significa Petra en el idioma griego? Es una roca donde se funda un edificio. Los constructores de una casa o de un edificio
no van a ir a construir, hermanos, en un montón de arena, ¿no? Pues un montón de tierra, así. Van a buscar, si van a construir un edificio, tienen que hacer cimientos para abajo, ¿o no? La parte que no se mira es la que más cuesta, es la principal, es la parte que va para abajo, el cimiento. Y tienen que buscar un terreno sólido. De ese tipo de roca está hablando acá. Entonces, si el Evangelio de Mateo fue escrito en griego, porque hay algunos que dicen que fue en arameo, pero otros dicen que fue en griego. Si fue en griego, hay una diferencia entre las dos palabras. Ahí sí, Jesús entonces le dijo a Pedro: tú eres una piedra, un Petros, pero sobre esta roca, Petra, una piedra de fundación, edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién edificó Cristo la iglesia? ¿Sobre Pedro o sobre él? Sobre él. Ahora, decía el sacerdote: ¿cómo Jesús le va a decir sobre esta piedra señalándose al mismo? Bueno, entonces yo me pregunto, le doy vuelta a la pregunta que hizo el sacerdote. ¿Por qué no le dijo claramente: tú eres la roca y sobre ti edificaré mi iglesia? ¿Por qué no le dijo sobre ti? ¿Por qué no utilizó esa palabra? Si Jesús quería que todo el mundo supiera que Pedro era al que él estaba poniendo. ¿Por qué le dijo sobre esta roca? ¿Por qué no le dijo sobre ti claramente? Pues, sobre esta no dejes en duda, porque sobre esta puede ser que enfrente tenía otra piedra Jesús y dijo: tú eres una piedra, pero sobre esta, mira, aquí quiero que me construyas la primera iglesia. ¿Por qué no? Ni esa explicación tampoco tendría sentido. ¿Por qué? Porque si vemos el contexto, que es lo que hay que ver para interpretar un pasaje, lo que había sucedido antes de ese versículo era que le habían dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice: perfecto, Pedro, sobre esa roca. La roca es lo que Pedro confesó. Pedro confesó que Jesús es la roca. Esa es la roca de nuestra fe. La confesión de que la roca es Cristo. ¿Me entiendes, hermano? La roca de nuestra fe es confesar que Jesús es la roca de nuestra fe. Que Él es el fundamento. Que no hay otro fundamento que Jesucristo. Que no es un hombre. Que no es un papa. Que no es un sacerdote. Que no es un pastor. Porque mucha gente, al igual, las iglesias evangélicas se han hecho igualito a la católica. Tienen un papa. ¿Sí o no? ¿Quiénes son los papas de las iglesias evangélicas actualmente? Yo le puedo decir nombres de papas evangélicos. No pueden ninguno. Son los pastores generales de todas las iglesias. Esos son los papas actuales. Porque ellos deciden quién vive y quién muere. Ellos no se preocupan por andar averiguando, no. Como ellos mismos promueven la filosofía, bienaventurados los chambrosos. Se le llegan a poner el dedo y sin andar con averiguaciones, quítenlo, que mueran. Están cometiendo los mismos abusos que los papas hacían. Hacia adelante. Y oiga bien, no me estoy refiriendo a una iglesia en particular, porque todas las iglesias que crecen y ponen otro montón de iglesias tienen un pastor general, ¿o no? Pero fíjense bien, esos pastores generales deberían de ser los servidores generales. Anoche bromeábamos con unos hermanos, ¿verdad?, que me decían: ahí a cuando ya, porque por ahí surge la oportunidad de abrir otra casa de oración, por ahí un hermano que quiere que se toque en su casa, un pastor de una iglesia, que no voy a mencionar el nombre porque me la estoy imaginando y ustedes ya más o menos saben de cuáles son. Me habló para decirme de que como que estaba pensando, ¿verdad?, ya hacerse de la armadura de Dios, pero eso, que Dios lo decida en el tiempo que Dios diga, y si es que se da, bueno, si no, no. Yo no le hablé para decirle: mire, pásese con nosotros o cámbiale de nombre a la iglesia, no. Simplemente que cuando la gente va conociendo la forma y va viendo la forma en que los tratan, que los aplastan como gusanos, y ven una doctrina diferente, pero diferente porque está más basada en la palabra de Dios y no en chambre, y no en doctrinas, mandamientos de hombres. Entonces la gente se va acercando más a eso. ¿Y saben cuál es? Entonces la hermana me decía: y usted cuando ya tenga el montón de iglesias, ya ni nos va a querer ni saludar. Mire, y me dijo: porque usted va a ser el pastor general, me dijo, porque ya vemos dos iglesias. Sí, pero yo no soy el pastor general, yo soy el servidor general de todos ustedes. Y antes de abrir esta iglesia, ¿es cierto o no, hermano Rodrigo, que cuando estábamos allá, dijo el otro pastor que estaba ahí conmigo: aquí usted y yo mandamos? Y yo le dije:
No, le dije, aquí usted y yo nos mandamos. Nosotros dos somos los mayores servidores de la congregación. Porque eso de que mandamos me suena a que el concepto del pastor está equivocado. El concepto pastor no es alguien que garrotea a las ovejas y que solo les da orden. No, es uno que ama a sus ovejas y es una relación recíproca, como usted con su chuchito en la casa, ¿o no? Mire, usted ama a su chuchito, ¿o no? Ay, solo son abrazos y lengüetazos con el chucho. Mire, usted ama a su chuchito y usted le da de comer. ¿Y qué le da el chucho a usted? ¿Le da pisto? ¿Le paga su deuda? Le da cariño, amor, porque él no tiene otra cosa que darle. Le mueve la colita, le pega los lengüetazos y usted es feliz. ¿Verdad? Pues ya sea gatos, iguanas, culebras, porque hay gente que tiene animales exóticos, ¿verdad? De mascotas, ¿verdad? Pero usted ama a su mascota y la mascota algún tipo de gratificación le da. Pues mire, en el pastorado, los pastores de Israel, los que andaban con ovejitas, ellos cuidaban a las ovejas del lobo. Si la ovejita se le iba o algo, dejaba a las otras encerradas y no le importaba su esfuerzo y su sacrificio y la iba a buscar. O sea, él amaba a sus ovejas. Él le servía a las ovejas, las llevaba donde había mejores pastos, y, o sea que él las alimentaba, él les daba de comer a ellas, ¿sí o no? Y como ellas estaban cortas, no les importaba que él les agarrara a los animalitos y les sacara leche, y de esa leche tomaba él. ¿Usted cree que las ovejas se molestaban con sus pastores porque le sacaran la leche? No, porque ellas gustosas dan su leche sabiendo que hay un pastor que las tiene robustas. Pero ¿qué leche le van a sacar a una pobrecita que no ha comido? Entonces, pero los pastores, no les damos de comer palabra a las ovejas, pero sí bien que les quitamos el pisto. Entonces, hermano, yo no pretendo ser, aunque tengamos varias iglesias, el papa de la iglesia, la armadura de Dios, no. Dios me guarde. Yo quiero servirle a todos. ¿Ya? Porque de eso se trata, hermano. De, entre más pequeñito me haga yo, más grande me va a hacer el Señor. Pero si yo comienzo ya soy grande, ya soy poderoso, hermano, usted, fuera de aquí, que muera. No, es que no es así, ese no es el verdadero. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, en griego, hermanos, la piedra sería Pedro, pero la roca sería Cristo. Bienvenido. Ahora, pero en arameo, supongamos que tiene razón ese sacerdote, que está en arameo. Y entonces, en ese caso, la piedra y la roca sería la misma palabra, la palabra Cefas. Y entonces eso querría decir que Pedro sí fue el primer papa. Ajá. Supuestamente, pero le voy a decir la respuesta. Eso no es así. Primero, porque si Jesús le hubiera dicho a Pedro, tú eres la roca sobre la que edificaré mi iglesia, Pedro así lo hubiera entendido, ¿o no? Y a partir de ese momento, él entonces hubiera querido tener la preeminencia. Pedro hubiera querido comenzar a matar a los demás. Pero ¿por qué más adelante en el Evangelio le preguntan a sus discípulos, Señor, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué? Y no ya les había dicho que Pedro. Ni los demás habían entendido que a Pedro le había dicho Jesús. Nadie lo entendió así, solo la Iglesia Católica lo entiende así. Pero ni los discípulos, ni Pedro mismo entendió que Jesús le había dicho, Pedro, tú eres la roca. Había una diferencia, ¿sabe por qué? Porque ahí mismo dice, sobre esta roca, no le dijo sobre ti. ¿Y quién es esa roca entonces? Es Cristo, y es la confesión que Pedro hizo en el versículo anterior. La roca de nuestra fe es que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y Salvador personal. Que gracias a su muerte y su resurrección somos salvos. ¿Ven, hermano? Entonces, pero viene luego y dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la verdadera iglesia que Jesús fundó? La iglesia primitiva. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Tabernáculo Bautista, la armadura de Dios. ¿Ven, hermano? No. No, se llamaba Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel se llamaba. ¿Ven? Tampoco. Se llamaba Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Peor. Testigos de Jehová. Mormones. Pues me doy. No se llamaba así, no tenía nombre, hermano. Jesús no puso una iglesia con un papa y con un nombre, esta va a ser, no. Él fundó simplemente una iglesia que creía en él, en la verdad, en su muerte en la cruz del Calvario, sin andar haciendo divisiones de nombre.
Toda persona que crea igual que nosotros en que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador y que no somos salvos por obra, esa persona es nuestro hermano. No importa la denominación a la que pertenezca. ¿Amén, hermano? Ahora, pero si predica la verdad también. Porque es bien fácil engancharse a la gente con que yo creo en Jesús y todo el resto de doctrinas van en contra de lo que su palabra dijo. Entonces no ha creído de corazón. Cuando dice que él iba a edificar una iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, el Hades es el infierno. Y simbólicamente es como que tuviera puertas. Y que adentro de ese infierno hay encerrada mucha gente. Y nosotros somos los guerreros, la iglesia, que tiene que ir a rescatar esas almas. Entonces tenemos que ir como iglesia a derribar las puertas del Hades, y las puertas del Hades no van a prevalecer, van a caer delante de nosotros. Porque nosotros vamos a ir a invadir el castillo del diablo, vamos a ir con las espadas que son la Biblia, y vamos a ir a darle golpe de estado al diablo, a derribar su reino, a botar esas puertas del infierno y a liberar a toda esa gente que está cautiva a voluntad del diablo. Están cautivos en el pecado, están cautivos en la religión, están cautivos en las iglesias falsas, católicas, evangélicas, testigos de Jehová, mormones y de todas las cosas. Nosotros, la verdadera iglesia, que somos los que creemos en su palabra y que creemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, tenemos que ir a luchar contra el infierno. Mira el versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Pero qué es la llave del reino de los cielos, hermano? ¿Sabe qué es la llave? La llave es, hermano, la palabra de Dios. Porque con esta palabra usted le abre la puerta del cielo a las personas. ¿Sí o no? Mencióneme otra llave para que alguien sea salvo. La llave es Cristo. Porque Cristo es la palabra de Dios, la palabra viva. Y la Biblia es la palabra escrita. Solo la palabra es la llave. Hable la palabra, y si la persona acepta, usted le abrió el cielo con esa llave a la persona. Pero lo importante no fue usted. Usted sin la llave no le abre el cielo a nadie, pero con la llave se lo puede abrir. Entonces lo importante no es uno, es la llave. La hermana Ana aquí estaba esperándome hoy, que yo venía tarde y no pasaba mi autobús, decidí caminar. Y cuando llegué aquí, le digo: Tony, aquí está su llave, para que el otro domingo entre. Y vea, más temprano, ¿verdad? Porque ella aquí estaba temprano, yo soy el que vine tarde, ¿verdad? Pero y ella me habló, siervo, me dijo: ay, hermana, aquí vengo con el redondel de la policía con la lengua de corbata. Le digo: ¿verdad? Venía caminando. Y entonces yo traía la llave. ¿Quién era el importante aquí? ¿Yo o la llave? La llave. ¿Verdad? Si el hermano hubiera tenido la llave, hubiera entrado aunque yo no estuviera aquí. ¿Me entiendes? ¿Quiénes somos los importantes? ¿Los que predicamos la palabra o la palabra? La palabra, esa es la llave. Jesús le decía a los fariseos: ustedes tienen la llave, pero no dejan entrar a nadie. Y eso los hace más responsables todavía, el conocimiento. Y Jesús les dijo: ustedes ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Hacen o sea, recorren cielo y tierra para hacer un prosélito de su religión, y le hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Porque la religión puede hacer 2 veces más hijos del infierno que lo que ya es. La religión, las iglesias, pero la palabra purifica. Cristo con su sangre purifica, Él lava los pecados. Las iglesias a veces hacen todo lo contrario. Y fíjense bien, quiero que veamos, hermano, otro texto bíblico para que usted me diga quién entendió Pedro que era la roca. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Recuerden que este solo es el primer mensaje de esta serie. Se llama La Nueva Reforma. Porque en esta iglesia hemos comenzado una nueva reforma. ¿Y qué vamos a reformar? Bueno, todo lo que haga falta reformar. Comenzando por nosotros mismos. Tenemos que reformar, tenemos que cambiar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Después, hermano, vamos a reformar también, vamos a luchar contra los mismos abusos contra los que luchó Martín Lutero, porque la Iglesia Católica todavía existe. Vamos a luchar contra las mentiras de todas las demás sectas también, que al igual que la católica está engañada. Y vamos a luchar contra los errores que se predican también en las iglesias evangélicas. Y no importa si son bautistas. Lo importante es que examinemos la Biblia. Eso es lo importante. Nosotros somos de denominación bautista, claro está. Pero no estamos diciendo que somos la única
en toditos está, que no tiene errores. Todos tenemos errores. Pero vamos a tratar en nuestra iglesia de minimizar lo más posible los errores doctrinales. ¿Ya? Queremos tener una iglesia que tenga la menor cantidad posible de errores de doctrina. ¿Ya? Y yo pienso que si lo hacemos de corazón, eso Dios lo va a ver. Y un día nos va a bendecir grandemente. Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a mí, dijo Pedro, piedra viva. Amén, hermano. Aleluya. No dice así. ¿Cómo dice, pues? A él dice, no dice a mí, vea. Y no que Jesús le dijo, tú eres la roca, pues. Tú eres Pedro y en ti fundaré mi iglesia. O no fue él que le dijo. Yo creo que no. Porque aquí Pedro no dijo, yo soy la roca. Dijo, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El que fue desechado fue Jesús, no Pedro. Claro, por haber creído en Cristo, después fue desechado él también. Y según la tradición, cosa que yo no puedo asegurar porque no está en la Biblia, pero según la tradición lo crucificaron. Y Pedro dijo, no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Yo prefiero que me crucifiquen al revés. Y lo crucificaron cabeza abajo. Eso dice la tradición. Puede que sea cierto como puede que sea mentira. Pero, ¿qué le quiero enseñar con esto? Que si desecharon al Señor, lo más probable es que nos desechen a nosotros también. Y oiga bien, cada vez que uno predica la verdad, está más cerca de ser desechado. Ahora, ¿qué prefiere usted? ¿Seguir que lo estén engañando? ¿O seguir escuchando o predicando mentiras y que nadie le diga nada? ¿O predicar la verdad aunque eso le cueste crítica? Lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Los discípulos de Jesús, la mayoría los mataron. ¿Por qué? Porque hablaban la verdad. ¿Por qué creen que a Juan el Bautista le volaron la cabeza, hermano? Porque le decía al emperador, sos un adúltero. Mirá con la mujer de tu hermano, sin vergüenza, adúltero, arrepentiste, pecador. Y él no le quería volar la cabeza, pero como la Shakira le bailó, vean, la Salomé, ¿verdad? La Shakira de aquellos tiempos le danzó al rey y le dijo, ay, mi amor, pedime todo lo que querrás que yo te lo doy, le dijo. Y la Shakira de ese tiempo le fue a preguntar a la mamá, ¿qué le pido? Pedirle la cabeza de Juan el Bautista, porque nos está molestando a tu nuevo papá y a mí. ¿Ah? Como esta mujer que le aconsejó eso a esta Salomé, era la que estaba con Herodes, pero ya tenía su marido, el hermano de Herodes, y estaba poniendo los cuernos con el hermano. Y Juan Bautista le dijo, adulto, lo arrepentiste. ¿Qué le hicieron a Juan? Le volaron la cabeza. Así que, hermano, usted tiene que tomar una decisión. O pone los pies bien firmes en la roca y predica la verdad, aunque eso le cueste ataques, o váyase con el status quo, váyase con la corriente, ¿ya? Váyase con la mayoría que vive un evangelio de silla, un evangelio de día domingo, un evangelio live, un evangelio cómodo, de sentarse, escuchar y me voy y ya estuvo. Y no le digo a nadie, porque si a alguien le digo esta verdad que he entendido, me van a criticar, van a decir que soy intolerante. No, decimos hoy en día, ¿te has fijado? Debemos respetar todas las creencias. Entonces ya no ganemos almas. ¿Qué vamos a ir a hacer a ganar algo? Mejor quedémonos en la casa para no ofender a nadie. Porque si usted les enseña la verdad, como la verdad va contra lo que ellos creen que les han predicado en sus iglesias, va a hacer sentir mal a la gente. Pobrecita, quedémonos en la casa. ¿Será esa la actitud que Jesús espera de su iglesia? No. Jesús lo que quiere es una iglesia batalladora, que se ponga la armadura y que salga a guerrear y que vaya a predicar la verdad, aunque la gente se enoje. Pero esa gente primero se enojan, nos tiran y todo, y después se quedan meditando en lo que les dijimos y se quedan analizando los versículos. Y el Espíritu Santo agarra eso y las convence de pecado, porque no somos nosotros, es Él. Las convence y las convierte. Para terminar, porque yo sé que el tiempo ya nos comió, dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Quiere decir que también las iglesias somos piedras. Por eso Jesús le dijo primero a Pedro: tú eres una piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. 2 veces piedra, ¿ya? Entonces hay 2 tipos de piedra. Está como Pedro, que es una piedra entre las demás,
o está Cristo, que es una roca donde se funda un edificio. Cristo es la roca y todos somos piedras. Entonces el sentido del griego pega mejor con este contexto que el arameo que dijo el viejito hoy por televisión. ¿Entiendes? Pega más con lo que dice aquí. Pedro dice, Jesús es la única roca donde poner la fe, pero todos nosotros somos piedras también. Sí, pero no llegamos a la estatura de esa roca. Y miren lo que dice en el 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, no carnal, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene también la Escritura. He aquí pongo en Sión, y en el monte de Sión estaba Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo, y en el templo estaba el arca, y en el arca estaba Jesús. Ahí pongo la principal piedra. No se habla de cualquier piedra, hermano. Ponga atención, se habla de una principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, dice, para Dios. ¿A quién escogió Dios? Jesús dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. El Padre mismo dijo que al que escogía como roca donde fundar su iglesia era Cristo, no Pedro. Y dice, el que creyere en él, ¿en quién? ¿En Pedro o en Jesús? En Jesús, no será avergonzado. Los que creyeron en Pedro fueron avergonzados. Y tengo textos para comprobarlo. Si viene el otro fin de semana, vas a ver de qué estoy hablando. Pero unos confiaron en Pedro, y Pedro mismo fue avergonzado por confiar en él mismo. Y dice, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Hermano, ¿me está diciendo usted que Cristo es piedra de tropiezo? No, no lo dije yo, lo dijo la Biblia. ¿Habráse oído alguna vez, diría cualquier protestante mal informado o cualquier católico, herejía más grande que la que el pastor Calzadilla ha dicho? ¿Está diciendo que Jesús es piedra de tropiezo? Momento, yo no lo dije, lo dice ahí. Pero ¿para quién es piedra de tropiezo Jesús? Mire el versículo, por favor, hermano. No me crea a mí, mire lo que dice. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Cristo es piedra de tropiezo para los desobedientes, porque el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el ladrón, le sirve de tropiezo la palabra de Dios. No dicen, no, a mí no me ande regalando Biblia, que eso a mí no, ¿verdad? No, a mí de Jesús no me hable, por favor, porque si no voy a tener que dejar todas esas cosas malas. Jesús me sirve de tropiezo a mi vida pecaminosa. Dice, mire, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron también destinados. Todo aquel que tiene espíritu desobediente está destinado a tropezar en la Biblia. Pregunto yo, ¿usted tiene espíritu obediente o desobediente? Si usted tiene un espíritu obediente, esta palabra no le será de tropiezo. Le va a dar más hambre y va a seguir viniendo a aprender más. Pero si esta palabra dura le sirve de tropiezo, usted va a buscar el Evangelio blanco, el Evangelio de hoy. Dios me bendiga, qué rico está hoy, hermano. ¿Cuánto me trae de bien? El Evangelio me gusta mucho. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que se ha predicado. Ayúdanos, Señor, a que en esta nueva reforma tú nos uses poderosamente para exaltar no el nombre de Pedro ni de Juan el Bautista, para exaltar el nombre de Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, el único camino, verdad y vida, la única salvación. Y tu palabra, Señor, la Santa Biblia, es la guía de nuestro camino, es el mapa de nuestra vida, es la luz, es la lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, por haber encontrado el verdadero pan de vida. Llévanos con bien a nuestras casas, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús, hermano.